Tengo 84 años y acabo de descubrir algo que me hubiera ahorrado 60 años de sufrimiento silencioso. Durante toda mi vida creí que ser una buena madre significaba desaparecer, que amar era renunciar a todo lo que yo era por mis hijos, que decir después a mis sueños era noble, hasta que un día el después se volvió nunca. Hace 3 meses me trajeron a este asilo con una maleta pequeña y mientras empacaba toda mi vida ahí adentro, me di cuenta de algo terrible. Casi nada de lo que llevaba hablaba de mí. Todo era de mi rol como madre, como esposa, pero de Marta, la mujer que era Marta. Antes de todos esos títulos, no quedaba casi nada. Hoy quiero contarles la historia más dolorosa y más liberadora de mi vida. La historia de cómo amé tanto que me olvidé de amarme. Y cómo a los 84 años finalmente aprendí a decir mi propio nombre sin disculparme. Si esta historia resuena contigo, suscríbete y déjame un comentario. Necesito saber que no estoy sola en esto. Tengo 84 años. Y durante casi toda mi vida creí que sabía exactamente quién era supposed to be. Creí que el amor era renunciar, que ser una buena madre significaba desaparecer poco a poco, como azúcar disolviéndose en café, que los sueños eran cosas de gente joven o egoísta. ¿Recuerdan ese momento cuando decidí dejar mis planes para quedarme solo unos años en casa con los niños? Tenía 20 y tantos. El mundo parecía esperarme allá afuera, pero yo creí que elegí quedarme. El olor de leche hirviendo en la estufa, el tic-tac del reloj de la cocina marcando las horas que yo no notaba pasar, días que se volvían semanas, semanas que se volvían años. Después, me decía, después vuelvo a pensar en mí. ¿Saben lo que es decir después tantas veces que un día el después se vuelve nunca? Pero entonces llegaban esos momentos. Las presentaciones escolares. Yo siempre en primera fila, el cabello arreglado a las apuradas, sonriendo mientras mis hijos brillaban en el escenario. Los aplausos resonando en el gimnasio. El papel del boletín doblado en mi cartera lleno de notas perfectas. Y yo pensaba, si ellos están bien, entonces yo también estoy. ¡Qué mentira tan hermosa! Las amigas hablaban de trabajo, de viajes, de estudios que habían retomado, y yo cambiaba de tema, siempre. El café enfriándose en mi taza, mientras sonreía demasiado, demasiado fuerte. Esto no es envidia, me repetía, es madurez, otra mentira, más dulce que la anterior. Me convencí de que había elegido la vida correcta, la vida noble, la vida que una mujer decente debía vivir. Sacrificio con cara de amor, silencio con cara de sabiduría. Durante décadas viví dentro de esa historia que me conté a mí misma, una historia donde yo era la heroína silenciosa, la que sostenía todo desde las sombras, la que nunca pedía nada porque las buenas madres no piden. Pero ¿saben qué? Había algo que no encajaba, algo que se movía en los rincones de mi mente cuando la casa estaba demasiado silenciosa. Cuando terminaba de lavar los platos y me quedaba parada en la cocina, con las manos goteando, preguntándome qué. Ni siquiera sabía cómo formular la pregunta entonces. Solo sabía que algo dentro de mí susurraba palabras que yo no quería escuchar. Palabras como «y sí» y «por qué no» y la más peligrosa de todas, «y yo». Pero esas palabras eran veneno para la mujer que había decidido ser. Así que las empujaba hacia abajo, las cubría con más actividades, más cuidados, más razones para estar demasiado ocupada como para escucharlas. Porque si realmente las escuchaba,
¿Qué pasaría con la vida perfecta que había construido? Ahora, sentada en este cuarto que no elegí, arreglando una maleta que contiene toda mi vida, me pregunto si alguna vez fue realmente perfecta o si solo fue mía. Los años pasaron como hojas que caen sin que nadie las cuente. Y yo seguía ahí en el mismo lugar, esperando que ya ni me acuerdo. El matrimonio se fue volviendo silencioso. Primero fueron conversaciones solo sobre las cuentas y los medicamentos. Después ni eso, solo el televisor prendido sin que nadie lo mirara y el sillón hundido siempre en el mismo lugar, marcando la forma de nuestros cuerpos cansados. Tal vez es así después de tantos años, me decía, pero por las noches, cuando él ya dormía y yo me quedaba despierta mirando las sombras en el techo, sabía que estaba mintiendo otra vez. ¿Saben lo que es volverse invisible poco a poco? Los almuerzos de domingo, toda la familia reunida, hablando por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. El sonido de los tenedores golpeando los platos, mi comida enfriándose, intacta, porque había perdido el apetito de existir. Si no hablo, nadie se va a dar cuenta, pensaba. Y tenía razón. Los hijos crecieron, se fueron, volvían de visita con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias urgencias, y yo los escuchaba como siempre, asintiendo, dando consejos que ya nadie pedía realmente. Pero cuando se iban, cuando la casa volvía a quedar demasiado grande y demasiado quieta, me sentaba en la cocina y me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba yo? No me refiero a ¿cómo estás, mami?, dicho de pasada mientras buscan algo en la heladera. Me refiero a alguien que realmente quisiera saber la respuesta. Y entonces llegó ese pensamiento terrible, egoísta, que me atacó una mañana mientras me miraba en el espejo del baño, después del baño. El vapor empañaba el cristal, pero yo me veía claramente por primera vez en años. Y yo, 2 palabras nomás, pequeñas, peligrosas. ¿Y yo qué? ¿Qué tipo de madre piensa eso? ¿Qué tipo de mujer, después de haber dado toda su vida por su familia, se atreve a preguntar por ella misma? Me sentí sucia, culpable, como si hubiera cometido un crimen solo por pensar. Pero el pensamiento no se iba, se quedó ahí, creciendo en silencio, alimentándose de todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no, de todas las veces que tragué mis palabras para que otros pudieran hablar, de todos los después que se fueron acumulando como polvo en los rincones de mi alma. Las decisiones pequeñas, esas que no parecen importantes cuando las tomas. El curso de costura que no hice porque coincidía con el horario del fútbol de mi hijo menor. El trabajo de medio tiempo que rechacé porque ¿quién va a preparar la cena? Las amigas que dejé de ver porque siempre tenía algo más importante que hacer. Los libros que no leí, los lugares que no conocí, la mujer que nunca llegué a ser. Todo eso se fue acumulando, día tras día, año tras año, como una carga invisible que llevaba en los hombros, sin darme cuenta de su peso. Hasta que un día ya no pude fingir que no estaba ahí. Ya no pude decirme que era feliz siendo la sombra de todos los demás. Ya no pude sostener la mentira de que desaparecer era lo mismo que amar. Pero admitir eso, admitir que me había perdido en el camino de cuidar a otros, era como confesar que toda mi vida había sido un error y todavía no estaba lista para esa verdad. ACT3, el punto de quiebre. Y entonces llegó ese día, un martes, porque siempre pasan las cosas importantes en días tan comunes.
Estaban todos sentados en la sala, mis hijos, sus cónyuges, hablando en ese tono que usan cuando creen que están siendo delicados, como si yo fuera de cristal y pudiera romperme con la verdad. Mamá, hemos estado pensando, el sonido seco de la palabra mejor repetida una y otra vez, como martillazos suaves pero constantes. Es lo mejor para ti. Vas a estar mejor. Van a cuidarte mejor que nosotros. Mejor, mejor, mejor. ¿Cuándo fue que me volví un problema que necesitaba una solución? Los escuchaba hablar sobre mí como si yo no estuviera ahí, sobre mi salud, mis necesidades, mi futuro. Todo decidido ya, empacado, resuelto. Y yo solo dije lo que siempre dije. Ustedes saben lo que hacen. Mi propia voz sonaba distante, casi demasiado educada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Si discuto, pensé, voy a perder lo poquito que todavía tengo. Así que asentí, sonreí, dije que entendía. Porque eso es lo que había hecho toda la vida, entender, aceptar, hacer que fuera fácil para todos los demás. Pero esa noche, cuando me quedé sola en mi habitación por última vez, algo se rompió adentro mío. No fue dramático, no hubo llantos ni gritos. Fue más bien como un hilo que se corta después de haber estado tirante durante demasiado tiempo. Me senté en la cama y miré mi vida alrededor, las fotos en las mesitas de luz, todas de ellos, muy pocas mías, y las pocas que había eran yo sosteniendo a alguien más, cuidando a alguien más, sonriendo para alguien más. ¿Dónde estaba yo en mi propia vida? La mañana siguiente saqué la maleta, esa pequeña, de cuero gastado, con la manija que me lastimaba la mano, la misma que había usado para mi luna de miel hace 60 años, y empecé a elegir. ¿Qué se lleva cuando toda una vida tiene que caber en una maleta? Las fotos de los nietos, por supuesto, la Biblia de mi madre, obvio, 3 vestidos, el rosario, unas pocas cartas viejas. Pero mientras doblaba cada prenda, mientras decidía qué quedaba y qué se iba para siempre, me di cuenta de algo terrible. Casi nada de lo que estaba empacando hablaba de mí. Todo era de mi rol como madre, como esposa, como abuela, pero de Marta. De la mujer que era Marta antes de todos esos títulos, no quedaba casi nada. El olor de la ropa guardada, el peso de la maleta en mi mano, la manija gastada cortándome la piel. Y entonces lo supe, mi vida entera cabía ahí dentro. Y no porque tuviera pocas cosas, sino porque me había hecho tan pequeña que ya no ocupaba lugar. Me había encogido tanto, tanto, que desaparecí de mi propia existencia. Y lo más doloroso no era que me estuvieran llevando a un asilo, era que nadie, ni una sola persona, me había preguntado si yo estaba bien. En 60 años de matrimonio, 40 años de maternidad, una vida entera de cuidar y servir y sonreír, nadie jamás me preguntó si yo estaba bien. Cerré la maleta y por primera vez en mi vida dejé de fingir que todo estaba bien, porque no estaba, y ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta, aunque esa alguien tuviera que ser yo. La primera noche en el asilo me quedé despierta mirando el techo que no conocía, pasos en el pasillo, un reloj distante marcando las 4 de la mañana, sonidos de una vida que no era la mía, en un lugar que nunca elegí. Y sin embargo, no sentía solo tristeza. Sentía algo que no había sentido en décadas, alivio. Por primera vez en 60 años nadie esperaba que yo preparara el desayuno. Nadie iba a preguntar dónde estaban sus cosas. Nadie necesitaba que yo fuera fuerte, disponible, invisible. Por primera vez en mi vida podía simplemente estar. Es terrible decir eso. Es terrible admitir que parte de mí estaba agradecida
de que hubieran tomado la decisión por mí, porque yo jamás me hubiera dado permiso de parar. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre buscando qué hacer, a quién servir, pero no había nada, solo yo y el tiempo, extendiéndose delante de mí como un campo vacío. Y poco a poco, en ese silencio que al principio me asustó, empecé a escuchar algo que había estado callado durante demasiado tiempo. Mi propia voz, no la voz que usaba para consolar, para organizar, para resolver los problemas de otros, sino mi voz real, la que tenía cosas que decir sobre mí misma. Una mañana, sentada en el jardín, con mis manos arrugadas, descansando en el regazo, sin prisa de ir a ningún lado, me atreví a pensar la verdad completa. Amé a mis hijos, los amé con cada fibra de mi ser. Pero también me abandoné, y las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Se puede amar y perderse, se puede dar todo y quedarse vacía, se puede ser una buena madre y una mujer incompleta. Durante años creí que tenía que elegir entre amarlos a ellos o amarme a mí, como si fuera una traición querernos a los dos. Pero ahora entiendo que la traición fue diferente. La traición fue creer que desaparecer era la única forma de amar. Los hijos vienen de visita los domingos. Traen flores, chocolates, noticias de sus vidas. Se sientan conmigo y hablan, y yo los escucho como siempre hice. Pero ahora, cuando me preguntan cómo estoy, me tomo un momento antes de responder. Ya no digo automáticamente, bien, mijito, con esa sonrisa que aprendí a usar como máscara. Ahora digo, estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué, mami? Aprendiendo quién soy cuando no tengo que ser nadie más. Se ven confundidos, pero no les explico. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven. ¿Valió la pena esta vida que di entera a otros? No lo sé, y está bien no saberlo. Lo que sí sé es que esta es mi historia, con sus errores y sus aciertos, con su amor y su pérdida, con todo lo que di y todo lo que no me permitieron dar. Es mía y por primera vez la estoy mirando sin mentirme, sin embellecerla, sin justificarla, solo reconociéndola como es. Ayer una enfermera nueva me preguntó mi nombre para llenar unos papeles. Por un segundo estuve a punto de decir la mamá de Carlos o la esposa de Roberto, como había hecho toda la vida, pero me detuve. Marta, le dije, mi nombre es Marta, y al decirlo sentí algo que no había sentido en décadas, sentí que existía, no como la sombra de otros, sino como yo misma. Tengo 84 años, y recién ahora estoy aprendiendo a decir mi propio nombre sin disculparme. Recién ahora estoy aprendiendo que amar a otros no significa desaparecer. Recién ahora entiendo que esta maleta pequeña, con su manija gastada, no contiene toda mi vida, contiene lo que otros creyeron que era mi vida, la vida real. Esa está aquí adentro, en esta mujer que finalmente se atreve a mirarse al espejo y preguntarse sin culpa, ¿y yo? ¿Quién soy yo? Y por primera vez no tengo miedo de la respuesta, porque la respuesta, cualquiera que sea, es mía, y eso ya es suficiente.